América Latina, no les saque foto, eso, ¿no? Es horrible. Están que se dan solo, digo, América Latina, pero también es la tercera ola de los países de la ex Unión Soviética, que tienen el mismo problema, ¿no? Se consolidan, se transforman en democracias defectuosas o se empiezan a erosionar y terminan en prácticamente algún tipo de autoritarismo, algún tipo de híbrido o directamente una autocracia cerrada. Sí o no. Ahí la idea es qué pasó después de la guerra y después de la caída del muro de Berlín, que aparentemente la democracia fue resiliente. Que había un consenso. Apareció la bien, sin embargo, eso no impidió de que se deteriore la democracia, exactamente, y terminamos con Erdogan, con Orbán o incluso con el mismo Putin, ¿no? Sí. Y si miro América Latina pasa lo mismo. El peor de los ejemplos, el peor de todos estos casos, no porque haya atravesado este proceso de democratización, porque el caso de Venezuela ya era una democracia cuando el resto de América Latina vuelve a la democracia, pero sí el proceso de la erosión desde adentro, que es lo que empezamos a ver hoy, ¿no? Y que tiene que ver con los componentes justamente que vamos a resaltar adentro de, o que tiene que tener la democracia. El año pasado nosotros teníamos una literatura que después hacía como algún insight en los actores, les decía, por ejemplo, en las relaciones ejecutivo-legislativo, pero también ponía el acento en, por ejemplo, observar cómo los presidentes eligen a sus ministros, cómo se conforman las fórmulas presidenciales, presidente, vicepresidente. Entonces teníamos una literatura para pensar a los vices, para pensar a los ministros, pero dentro de los cambios que hice este año puse más una discusión en torno a cuál es el rol del Estado, ¿no? Es decir, toda esta primera parte de la materia, que prácticamente son 3/4 de la materia, hacemos este recorrido para después terminar discutiendo a partir de distintos autores, de Nozick a Mises y Rothbard, no mucho más, porque además ustedes tienen materias de pensamiento político específicas, pero sí por lo menos para mirarlo desde, o poner la lupa de qué esperamos del Estado, cuál debe ser el rol del Estado, cuál tiene que ser el rol del Estado y qué no tiene que hacer el Estado. Esas van a ser nuestros últimos encuentros. Volviendo acá entonces, estudiamos estos procesos, democratización, consolidación, erosión, autocratización, ponemos lupa en los actores y vamos a hablar a lo largo de toda la materia de las instituciones. Entonces, acá estoy sacando me hace acordar a Karate Kid, ¿vieron a Karate Kid cuando lo ponen al chico? La Karate Kid de los 80, que lo ponen a... Está Constanza haciendo ejercicios. Si querés sacar foto, le mandamos a mi marido de que hice ejercicio para el brazo. Bueno, ustedes no vieron lo que pasó, sí. Bueno, vamos a hablar de qué son las instituciones, para qué sirven las instituciones, y de qué hablamos en última instancia cuando hablamos de instituciones. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué entendemos por instituciones? Son reglas que pueden estar escritas o no escritas, y que tienen algunas características, son preestablecidas, algunas. No hace falta que dicte el Estado, sino que todos sabemos algunas cosas que también están mal. Exacto. Y bueno, ahí se me mezcla en otra materia con lo de la ley natural, en alguna medida. Está bien. Especialmente. Sí. Pero me viene con la idea de reglas. Las instituciones son un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas, o podríamos decir, son las reglas de juego, más que un conjunto de reglas. Por ejemplo, nosotros acá dentro de esta materia tenemos nuestras reglas de juego. Tenemos clase los martes, ustedes saben los temas que vamos a ver, ustedes saben la bibliografía que tenemos, cómo los evaluamos, que tienen la posibilidad de venir, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo cambiara las reglas del juego, por ejemplo, podría decir que la semana que viene vamos a hacer un examen, un test de lectura, ¿no? Les estoy cambiando la regla de juego, porque yo no dije que iba a haber test de lectura. ¿Sí? O podría decir que esta materia se aprueba solamente con 8 para arriba. El que tiene menos de 8 la tiene que recursar. Es un cambio de reglas de juego. Entonces yo me quedaría primero con que las reglas son las reglas de
juego y hacen ¿qué? ¿Qué hacen estas reglas de juego? ¿Quién me dice por ahí que si no estoy sola acá con Horacio? ¿Qué hacen estas reglas de juego? Estructuran el comportamiento de los miembros de un grupo. Exactamente, estructuran el comportamiento de los individuos, porque generan incentivos para actuar de una manera o para no actuar de determinada manera. Entonces, son reglas de juego que generan incentivos sobre el comportamiento de los individuos. Y estas reglas de juego, dijo antes Horacio, vamos a volver sobre esto dentro de un ratito, él dijo que pueden estar escritas o no, la distinción que nosotros vamos a hacer es entre instituciones formales e informales, pero a esto voy a volver dentro de unos 10 minutos aproximadamente. Por ahora me voy a quedar entonces con las reglas del juego que estructuran el comportamiento de los individuos en sociedad y que de alguna manera, o que de todas maneras generan incentivos para que nos comportemos de una manera u otra. La pregunta que sigue es, ¿para qué sirven? ¿Incentivos o las reglas? ¿Para qué sirven las instituciones, las reglas de juego? Una consulta. Yes. Porque está enfocado desde los individuos, ¿no? Pero ¿no son a veces mecanismos de cooperación también? Sí, claro, sí. Pero esos mecanismos de cooperación surgen de la interacción entre los individuos. Claro, tal cual. Pero a veces lo que hacen las instituciones es guiar ese comportamiento a partir de los incentivos para generar esa cooperación, ¿no? Bueno, pero ahí va el para qué sirven. Claro. Eso tiene que ver para qué sirven las instituciones. Desde tu punto de vista, las instituciones, Gabriel, sirven porque facilitan la cooperación social. Tal cual. ¿Para qué sirven? Facilitan la cooperación. ¿Entre quiénes? Entre los individuos de una sociedad. No tenemos que poner a discutir cada tema, porque todos sabemos. No, pero esto es interesante porque hay dos formas de verlo. Yo veo el vaso más vacío y yo no digo que los individuos esto sirve para que cooperen. Como soy más jovenciana, digo que esto sirve, que las instituciones sirven para evitar el conflicto. Es decir, sirven para que no nos matemos entre todos. ¿Sí? Digo, mi visión, esto es interesante y por eso lo tomé Horacio, porque está la visión de Walter Castro, que Walter te va a decir siempre que las instituciones hacen esto, hacen que nosotros podamos cooperar, porque sabemos cuáles son las reglas. Yo lo que digo es, las instituciones me sirven porque evitan que nos matemos entre todos. ¿Sí? O que vos vengas acá a pegarle a la profesora porque, ¿no? Tal cosa. Entonces, para mí las instituciones sirven porque reducen o evitan, por lo menos, el conflicto. Hay como dos maneras de verlo, una visión más positiva de la naturaleza humana y una visión que es más negativa de la naturaleza humana, que la institución me sirve porque me reduce la posibilidad de conflicto, del enfrentamiento de todos contra todos. Profe, pero eso no es medio contrafáctico desde la perspectiva de que las sociedades más desarrolladas son las que en general más instituciones más fuertes tienen. Entonces, a partir de ese, o por lo menos como yo lo pensé siempre, ¿no? Ese desarrollo está dado por esa cooperación entre los individuos, dada por estas reglas del juego que son muy claras en esas sociedades. Son instituciones que son sólidas y que han logrado evitar el conflicto en esas sociedades. Han reducido el conflicto. Vos lo ves del lado de la cooperación, yo lo veo del lado del conflicto. Está bien. Entonces, dijimos, ¿qué son las instituciones? ¿Para qué sirven? Y ahí recién Gabriel dijo algo muy importante. Hay países que tienen instituciones sólidas. Se fue Gabriel ahora, mira, nos abandonó. Instituciones sólidas. Y en América Latina en general hablamos de que tenemos entornos institucionales débiles. Hay un texto que yo les puse en el Drive que a mí me gusta mucho, que se llama Construyendo instituciones sobre cimientos débiles, ¿sí? Otro que se llama La ley y la trampa en América Latina, la debilidad institucional de América Latina. Entonces nosotros sabemos que hay países que tienen instituciones sólidas y que en general en América Latina, quizás con alguna excepción de Chile, como hablábamos al principio con Pamela, en algunos casos, nuestras instituciones son débiles. Por lo tanto, lo voy a poner como debilidad institucional.
Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿cómo puedo caracterizar la solidez institucional? Y en todo caso, ¿qué significa que las instituciones sean débiles por oposición a esas instituciones sólidas? ¿Quién me dice? Y creo que el hecho de mantener las reglas de juego, porque el ir cambiando permanentemente las reglas de juego hace que pierda credibilidad. Esté siempre pensando qué hago. Está perfecto, Claudio. Está excelente. La primera fuente de debilidad institucional es el cambio permanente. En oposición a esto, donde yo tengo instituciones sólidas, las instituciones perduran. Estoy pensando mucho de estos marcadores muertos, Horacio. Sí. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Voy a ir a otra aula a buscar. No, voy yo. Pero sí, te quedan mientras charlamos. Es el único que tengo acá y se me fue. Así que lo voy a esperar. Profe, aprovecho para preguntarle entonces. Dale. ¿Instituciones tenemos a cualquier escala por encima del individuo o las consideramos como una herramienta para salir de la tribu, si se quiere, y ampliar la escala de cooperación social? ¿O en la tribu ya tenemos instituciones? En la tribu tenemos instituciones. Bien. Sí. Siempre tenemos instituciones. Qué genio. Me siento marcadores. Ahora no sabemos si van a funcionar. Tenemos instituciones informales, pero siempre tenemos instituciones. Siempre hay un conjunto de reglas de juego. O para cooperar, como lo ponía Gabriel, o para evitar el conflicto, pero tenemos las reglas de juego. Entonces, decíamos, la primera fuente de debilidad institucional es el cambio permanente. Donde vemos América Latina es un enorme ejemplo de cambio de reglas permanente, empezando por nuestras constituciones. Si yo arranco con las constituciones de la transición y veo las constituciones de hoy de América Latina, todos pasamos por procesos de reformas constitucionales, ¿no? Definiendo la Constitución como esas reglas de juego, ¿no? Que arreglan nuestra convivencia, nuestro contrato como estados nacionales. Todos modificamos las constituciones para una cosa, para otra, etc. Y de ahí para abajo lo que se les ocurra, ¿no? Digo, de la ley de alquileres, que no nos duró un año, hasta el cambio de la edad para votar, y etcétera, etcétera, etcétera. Si voy a las provincias argentinas, los cambios de las constituciones también los tengo. Las constituciones de los años 90 se modificaron todas en general para incluir algún tipo de reelección. Pero digo, entonces, cambio de las reglas de juego, empezando por los cambios constitucionales, ¿sí? Raúl García levantó la mano. Ahí va Raúl. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, profe. Hola, estamos Raúl. viendo que decimos que las instituciones sólidas son las que perduran, pero por otro lado, tenemos que las sociedades evolucionan y, Claro. y la Constitución básicamente es un reflejo de lo que quiere esa sociedad. Con lo cual Sí. estamos en un Sí, yo sé brete que voy diciendo a que tu pregunta. Sí, las instituciones sólidas también cambian, pero el cambio también es distinto con instituciones sólidas que con instituciones débiles. ¿Sí? El cambio, donde tenemos instituciones sólidas, el cambio, la evolución, es lento, es gradual. El cambio acá con instituciones débiles es radical y frecuente. Es decir, acá no es que perdura ¿no? Y pasaron 500, no, estamos de acuerdo, esto es Heidegger, evolución, obvio, sí, pero es diferente. En un caso donde el cambio es lento, es gradual, y acá donde el cambio es frecuente y radical. Porque no solo es frecuente, significa que también barajamos y damos de nuevo cada vez que cambiamos las normas. ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí, una consulta. En otra asignatura vimos, con el doctor Krause, él plantea un índice de calidad institucional. No sé si eso podría llegar a relacionarse con esto, en donde se mide
¿sí? Respeto al derecho, libertad de prensa, percepción de corrupción, por ejemplo. ¿Podría ser esos índices de calidad institucional en este enfoque que usted está planteando? Sí, señora, y de hecho la literatura que está detrás del índice de calidad institucional de Martín tiene que ver más con Douglas North y la economía institucional, y esta es la literatura más del lado de ciencia política, que es Levitsky-Murillo, Levitsky-Henke, Levitsky-Murillo y Brinks en otro, y así. Pero es una literatura que ahora voy a hacer una diferencia que hay en esta definición entre lo formal e informal en unos y en otros. Pero la literatura... Una es la definición más política. Y la otra es Douglas North, economía institucional. Okay. Atrás del índice de Martín está toda la literatura. El tema de costo de transacción. Sí. Perfecto, gracias. Pero vas a ver que en un punto se van a tocar, claro, que es en lo que vamos a ver ahora, ¿no? Muy en bien. vez de llamarlo costo de transacción, ¿no? Pero digo, el cambio permanente te eleva el costo de transacción, Sí, claro. porque no vamos a ver con qué reglas vas a estar jugando. ¿Cuáles van a ser las... Y acá lo voy a anotar, estamos todavía dentro del cuadradito sin sola. El cambio permanente, ¿qué genera? Genera imprevisibilidad. Esto es lo que Levitsky y Murillo llaman horizontes temporales cortos. ¿Qué significa el horizonte temporal corto? Yo no puedo planificar. Quizás vos, Pamela, en Chile, vos podés planificar tu verano, la educación de tus hijos, qué vas a hacer dentro de 2 años, o incluso diría hasta tu jubilación, ¿no? Creo, hasta ahora. Y ahora tu amigo, ¿cómo se llama el amigo este, Boric? No les cambia yo, pero vamos a dejarlo ahí. Amigo entre comillas igual, ¿no? Por eso, amigo lo nada. dejamos ahí mejor. Sí. Sí, ahora que se anda haciendo el buen hermano latinoamericano. Pero nosotros no podemos planificar. Podemos planificar nuestro verano, a dónde vamos a ir de vacaciones, es decir, nuestra planificación, nuestro horizonte temporal se acorta porque el cambio permanente hace que no sabemos cuáles van a ser nuestras reglas de juego de acá a 6 meses. Se levanta el cepo, se dolariza, vuelve a ganar el peronismo. Facundo levantó la mano. Profe, perdón, ¿se puede considerar que las instituciones son por naturaleza conservadoras? A mí me da la sensación de que las instituciones tambalean cuando intentan moldear a una mayoría en lugar de prevenir outliers, digamos. En América Latina creo que tenemos minorías que quieren moldear a mayorías, y en los países donde funcionan son herramientas para evitar que algunos se salgan del juego, no para tenerlos adentro, como pasa en América Latina. Pero ¿dónde estaría la institución, que las instituciones son conservadoras? ¿Las latinoamericanas? No, en los países que funcionan, porque quieren evitar que alguien saque los pies del plato. En cambio acá vemos a la institución como el plato que queremos construir y a donde queremos parar. Sí, está bien, yo entiendo cuál es tu punto, pero no me atrevería a decir que son conservadoras, sí diría que son instituciones comparativamente más sólidas. Y en todo caso tendríamos que hacer el análisis de cuánto o en qué medida son conservadoras o no. Ahora, en cambio sí, en América Latina, te puedo decir que las instituciones son conservadoras. Porque en verdad los cambios que nosotros vemos que se hacen a niveles de instituciones terminan siendo cambios para que nada cambie. Y ahora voy a eso, que es otra fuente de inestabilidad institucional o de debilidad institucional. ¿Ibas a decir algo, Horacio? No, capaz que voy a tratar de hacerlo un poco más corto, pero una de las cosas que a mí me sorprendía desde una perspectiva histórica, cuando uno comparaba todo lo que era la legislación de las Indias para Latinoamérica, sí, y toda la cuestión sajona, sí, que, a ver, había 2 colonias, pero Inglaterra con sus colonias le daban cierta libertad política y de gobernanza en las colonias, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, sí, y eso les dio un ejercicio de manejarse no solamente políticamente, sino en la regla del juego y en el nacimiento tradicional de las instituciones como progresivo, de aprender a ajustarse a reglas del juego. Okay. Y después, por otro lado, en la parte de la legislación de las Indias, surgía esta cuestión de
y había un control más férreo a través de esta cuestión del virrey y la figura del virrey, que impedía que la gente adopte esas reglas del juego. Así es. Todo lo que vos estás diciendo está en ese texto que te anoté ahí, que es de Douglas North, que se llama Order, Disorder and Economic Change, Latin America versus North America, porque dice lo que vos estás diciendo, y creo que más adelante vamos a ver un video que es mucho más divertido que escucharlo a mí. Order, Disorder An Economic Change. Si querés, me mandás un mail y lo subo al Drive. Sí, por favor. Que es un texto del 90 y pico. Si querés en 5 minutos, igual ahora vuelvo y lo explico esto, porque tiene que ver, es exactamente lo que vos estabas diciendo. Gabriel, ¿volviste? Sí, volví. Fui a abrir la puerta un segundo. Con respecto a lo que decía Facundo, me hizo ruido ahí un poquito el tema de la palabra conservadora. Yo conservador siempre lo tomo como mantener el status quo, y creo al revés que Facundo, que la legislación positiva que hay en los países de Latinoamérica, particularmente en Argentina, hace que justamente sea muy difícil de cambiar ese status quo que representa un montón de intereses que no terminan siendo los intereses de la mayoría, ¿no? Sino intereses de grupos concentrados de poder. En cambio, en países donde las instituciones son más sólidas o más fuertes, justamente no es necesario garantizar ese status quo porque las reglas del juego están más claras. Yo creo que más o menos le dije lo mismo a Facundo, no sé si lo expliqué tan bien como vos, Gabriel, pero ahora vamos a las otras fuentes de debilidad institucional que tiene que ver con esto que ustedes justamente están planteando acá. Dijimos que fuentes de debilidad institucional. Uno era el cambio permanente. La segunda fuente de debilidad institucional es el problema del enforcement. El enforcement puede ser bajo o puede ser discrecional, que son dos cosas diferentes. El enforcement bajo es, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, el viernes el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sacó una normativa que decía que en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, primarias y secundarias, no se podía usar el teléfono celular. Los chicos no pueden usar el teléfono ni durante la clase ni durante el recreo. ¿Cuál fue el enforcement? Es decir, el cumplimiento de esta normativa a piacere. Cada uno lo tomó, hizo lo que pudo o hizo lo que quiso. ¿Podía el gobierno de la ciudad ir a todas las escuelas a revisar si todos los chicos iban a cumplir con, o todos los profesores? La verdad es que no. Entonces tengo un problema primero ahí de enforcement de la regla, pero después tengo el problema de la discrecionalidad. Y la discrecionalidad también del enforcement ya no es solamente un problema de si yo aplico la ley, sino de que aplico la ley, la norma, de manera desigual. ¿Sí? Y cuando la aplico de manera desigual significa que beneficio a algunos y perjudico a otros. ¿Sí? Entonces, ahí viene parte de lo que decíamos hace 5 minutos y que de alguna manera estaba tratando de retomar Gabriel a partir de tu pregunta, Facundo, que ya vi que levantaste la mano, pero espérame. Los autores dan muchos ejemplos de normas en América Latina que se saca la norma, es decir, la norma está sabiendo que o no se va a cumplir, ¿dónde está? Enforcement bajo, no la van a hacer cumplir, ¿sí? O que, y depende a quién se la vas a aplicar o no la vas a aplicar. Entonces yo pensaba, bueno, voy a un ejemplo de esto, es como si hoy yo les dijera, vamos en Argentina a levantar todas las restricciones a la industria de la vestimenta, que está recontra protegida, regulada, y etcétera. ¿Sí? Sí. Y entonces, bueno, como la gente presiona, ¿no? Para que terminemos con los pantalones vaqueros de jeans que valen una fortuna en Argentina y que todos están viajando ahí a Santiago de Chile, a la tierra de Pamela, a comprarse ropa porque es un desastre la diferencia de precio. Entonces, listo, sacamos la norma. Pero como los empresarios presionan, ¿no? Para que protegeme, bueno, se abre, ¿no? La importación de ropa y resulta que después los contenedores de H&M se quedan 2 años parados en la aduana. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con, bueno, lo que vemos, lo que era el texto para ahora, lo de Bobbio, de la persistencia de las oligarquías. Exactamente, sí, señora, y se tocan justamente los textos. Pero esto es, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, y lo que muestran los autores justamente
es que esta debilidad institucional y esta discrecionalidad apunta a esto, al mantenimiento del statu quo. ¿Sí? Al mantenimiento del statu quo donde los que ganan son los que ganan. Bueno, hago esta nueva norma, sabiendo que la norma o no se aplica o la aplico de una manera que no termine perjudicando a aquellos que no quieran ser perjudicados. ¿Sí? Facundo, ¿habías levantado la mano? ¿La bajaste o...? No, sí, la bajé para no meter presión ahí. Usted me iba a avisar cuando pudiera. No, lo que quería aclarar por las dudas es que yo a lo que me refiero, me da la sensación que una institución funciona cuando refleja el comportamiento de la mayoría. Entonces vos sos Alemania, moldeás la institución al calor de la mayoría, de cómo se comporta la mayoría alemana, y la institución lo que te ayuda es a que el inmigrante turco, por decir algo, se mantenga dentro del plato. Cuando las instituciones no reflejan, por eso la veo conservadora, ¿no? Porque refleja la mayoría y mantiene, si se quiere, una estabilidad y no permite que alguien saque los pies del plato. Lo mantiene ahí dentro de la órbita. Yo reemplazaría lo conservador por solidez institucional. Bien. Porque me parece que acá lo de conservador nos hace mucho ruido con las Sí, palabra fuerte. Entonces dejaría solidez institucional, ¿no? Exacto. Y donde esa solidez institucional evita que los propios actores se salgan, ¿no?, del juego, pero, digo, al mismo tiempo que... Quería usar esa palabra porque en América Latina claramente esos cambios de regla de juego intentan ser transformadores. Cada gobierno, cada partido intenta moldear el país a su visión. Sí, está bien, estoy de acuerdo, Facundo, pero mirá, acá tenemos el tema, este cambio permanente que cada 4 o 8 años vamos y venimos, ¿no? Digo, para los que somos más grandes nos acordamos de Selva en los años 80, vino Menem y lo privatizó, vino Kirchner y lo estatizó, y ahora lo mismo, vamos a ver qué miércoles hacemos porque nada funciona, y vamos y venimos, vamos y venimos. Pero digo, vos tenés acá esa como cambio permanente, si vos querés, ¿no?, de que ahí está de acuerdo a las preferencias de la mayoría. Lo que hace también esta debilidad institucional es que hay actores que están siempre en el juego, ¿sí?, y que te privaticen, te estaticen y sigan siendo parte del juego. Son los famosos, ¿no?, como decía Horacio en el texto de Bobbio, es la persistencia de las oligarquías y los poderes invisibles, ¿no?, los que siempre están ahí y nunca terminan ni de irse ni de perder. A vos te muestran el cambio permanente, pero en verdad en lo que permanece hay 40 años de historia argentina y de historia del resto de América Latina que te muestran que son siempre los mismos, ¿no? Y si no fuera así, no hubiera pegado tan fuerte el discurso anticasta. Sobre eso le iba a hacer una pregunta, profe, porque bueno, yo tengo la sospecha de que detrás de esos cambios permanentes hay algo muy estable, y le quería preguntar si hay instituciones no humanas, si podemos considerar, por ejemplo, a la geografía como una institución, como una regla de juego de nuestras interacciones. A la geografía, pero el respeto a la geografía, por ejemplo, como límite entre Argentina y Chile, es un producto también, no sé por dónde ibas. Y a la geografía urbana. A mí me interesa, problematizo la ciudad como factor de interacción, como regla de juego. A ver, no te sigo ahí. No, bueno, por cuestión, por ejemplo, por los costos de transporte, por los límites, ¿sí?, en nuestras interacciones, por los mismos costos de transporte que termina por ahí condicionando el componente social de una escuela u otra. Todas esas cosas, digo, ¿se puede considerar a la ciudad una institución en sí, como un gran tablero o regla condicionante? Porque eso es algo No también... estoy segura de cuál podría ser la respuesta, Facundo. Me parece que lo que tendrías que analizar ahí son como las distintas reglas, ¿no?, al interior de las ciudades que vos vayas a comparar o estudiar, y a partir de eso ver las consecuencias que tienen. Pero no sé si la ciudad como espacio geográfico es una institución. Yo quisiera... No tengo literatura, perdón, profesora. Ya voy, y no tengo literatura tampoco que dé respuesta a esa pregunta. No hay. Digo, ni desde una ni desde la otra. Gracias. Yo quisiera hacer un aporte. Yo soy de Bolivia, y algo que dice el expresidente Evo Morales, que dice, ante lo jurídico está lo político.
Por eso yo le digo a mis abogados que piensen lo que hay que hacer para que lo puedan resolver. Entonces realmente te mata todo el discurso de la institucionalidad. Por lo menos en Bolivia no la tenemos clara y no la creemos, ¿no? Y algo que cuando se lo plantea a los juristas, lo que nos dicen, bueno, entonces hay que tomar lo político para plantear nuevamente lo institucional. Entonces, ¿cómo nos podemos parar respecto a esa realidad que hoy en día, en la modernidad, se está dada, ¿no? Que realmente el orden viene dado por lo político, lo institucional, y no lo vemos nosotros realmente porque la Constitución ha sido manejada tantas veces tan mal. Por lo menos la última Constitución es la plurinacional, que es un caso de estudio, que no es real. Entonces, ¿cómo podemos creer nosotros realmente? Porque en la parte institucional, ya que en las instituciones, el mismo presidente dice, no, lo más importante es lo político, no es lo institucional. Entonces, es muy difícil poder plantear un orden institucional dentro de un país que ha sido tan manipulado, ¿no? Ok, entiendo la pregunta. En 3 minutos volvemos cuando volvemos o vamos a instituciones formales e informales, Rodrigo. Alejandra, habías levantado la mano. Estabas hace un rato ahí esperando. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo Sí, ¿querías saber algo más, Rodrigo? No, es realmente como una duda que lo vivimos nosotros, posiblemente porque la Constitución aquí no es respetada. Es muy parecido, creo que un caso venezolano nicaragüense, y es un tema importante, ¿no? Que los mismos juristas en Bolivia no creen en la institución más y realmente abocan a pelear lo político para poder respaldar de nuevo Te perdimos, Rodrigo. jurídico, y te da un... Pensé que era yo. Se está perdiendo. Creo que no soy yo sola que lo escucho, ¿no? Ok. Bueno, seguimos, Alejandra, porque lo estamos... Sí, lo que quería destacar en... A ver si lo puedo silenciar porque es un... Lo estoy censurando. Ahí va. No, que no se le escucha, encontramos, ¿no? Realmente se por eso es que ya las últimas discusiones jurídicas... Ok. Alejandra. No, lo que quería comentar es esto, ¿no? De lo que pasa en Argentina y en tantos países en América Latina, esta falta de adaptación de las normas, ¿no? De esta forma o esta eficacia en la calidad institucional constantemente, o sea, no sé, yo por ejemplo me dedico a impuestos sobre todo y veo constantemente estos parches que hay de un gobierno a otro, que no hay como cierto gradualismo, cierta homogeneidad, o quizás también a lo que entiendo que se refería Facundo, a esta falta de interacción homogénea entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Que se superponen, se pisan unos a otros, entre el municipio, las provincias, la nación, y creo que todo esto afecta a esta debilidad o esta fragilidad institucional, ¿no? En vez de buscar cómo fortalecerlo, o quizás buscar la manera, el consenso, o quizás evitar estos obstáculos que se nos presentan como dijo Gaby y usted, sobre el status quo, que es constantemente tener en cuenta la política, qué actores afecta, cómo van a presionar los sindicatos, etcétera, ¿no? Creo que es un punto importante y es también lo que ya percibe la sociedad y se vio también este cansancio, ¿no? Con estas cuestiones políticas que incluso lo que nos sorprendió a todos terminó ganando Milei con esta propuesta de cambio, ¿no? Exactamente, sí señora. Y me parece que viene muy bien, Alejandra, el ejemplo de los impuestos, porque no son solo las normas, ¿no?, las que salen del legislativo. Mi marido es contador también y se vuelve loco todos los días con las normas del central, las de la FIP, sí, con todo. Entonces es esto también, ¿no? Es una maraña, es un... Bueno. Sí, una contradicción. Tiene también un propósito, ¿no? Digo, para mí tiene un propósito, ese desastre normativo. Pero vamos acá para ver si podemos salir de este intríngulis que nos hemos metido, que tiene que ver con la debilidad de nuestras instituciones, y hace un rato dijimos que hay instituciones formales e informales, ¿se acuerdan? Sí. Bien.
¿Cuáles son las instituciones formales? El Usualmente ustedes cuando piensan en instituciones formales, ¿en qué piensan? En la Constitución Nacional, en las leyes, La decretos. Constitución, exactamente. La ley. En la ley, exacto, En la ley. sí señora. En la definición de que nos da la literatura de Levitsky Murillo es que son aquellas normas, aquellas reglas que parten del Estado, Claro. ¿sí? Que son comunicadas, creadas y no sé a esta hora de la noche cómo traducir, enforcementizadas desde el Estado, ¿sí? Digo, desde la creación, la comunicación y el enforcement va por parte del Estado. Y las informales son las que están por fuera de los canales estatales. Los usos y Son costumbres. creadas. Los usos y costumbres, sí señora. La definición de NORF acá es usos, costumbres, los valores que tiene una sociedad. Y probablemente acá podamos darle cierta respuesta a lo que estaba planteando antes el que tenía problemas de transmisión desde Bolivia, que ahora creo que lo perdimos. Rodrigo, sí. Entonces, Perdón. Yo estoy ya de nuevo, perdón, que la conexión está pésima. Sí, gracias. sí, ahí estás, pudiste volver, genial. Antes te habíamos perdido, no es que yo te censuré, era que se había vuelto loco el coso este. Entonces, tenemos las formales. Generalmente decimos escritas, pero entonces ustedes me van a decir, ay, Constanza, pero la Constitución inglesa, que es una Constitución no escrita, entonces, ¿estoy informal? No, estamos dentro de lo formal. Lo informal son los usos, las costumbres, los valores que tienen que ver con quién, con parte de la sociedad. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, cuando van a esperar un colectivo acá en Buenos Aires, ¿qué hacemos? Hacemos fila para esperar el colectivo. La famosa fila, la del vacunatorio VIP, es porque ¿qué violaste? Una institución informal. Hacemos la fila y esperamos, ¿no? Son instituciones informales. Supongamos que ustedes van a Coto a hacer sus compras y se saltean la fila, no va a venir el Estado a ponerte una multa porque te salteaste la fila. Seguramente te va a tocar una persona como Horacio, como Constanza, que te va a decir flaca, y hace la fila, ¿no? Pero tiene que ver justamente con esto. Entonces, las instituciones formales son las que pasan por los canales del Estado y las informales son las que tienen que ver con los usos y con las costumbres. Y acá sí me parece importante volver a algo que planteó hace un ratito Horacio cuando estábamos acá, y que en todo caso nos hace pensar en cuáles son nuestros usos, nuestras costumbres, nuestros valores, ¿sí? Y qué usos, costumbres tenemos de alguna manera heredados, ¿no? Las famosas herencias institucionales que nosotros traemos de la América hispánica, y cuáles son las herencias institucionales que tienen, ¿no?, las colonias de América del Norte. Y acá hay algo que aparece en un texto de North, que es una palabra que a mí me parece que es muy interesante para traerla acá a colación. Y es que en el contrato que da origen a la Constitución de Filadelfia, a la discusión entre los federalistas y tal, North habla de que hay un conjunto de compromisos creíbles. Fíjense que la primera Constitución de Filadelfia no tiene una declaración de derechos. No hay algo como tal en la Declaración de Filadelfia como libertad de expresión. Las constituciones de América Latina sí tienen que poner libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no teníamos libertad de expresión, no conocíamos la libertad de expresión. Entonces yo la tengo que poner para que a partir de ahora sepamos que tenemos una libertad que es la libertad de expresión. Y voy a dar el mejor ejemplo para mí que está en el texto de esto. Y es el derecho de propiedad. Para North, el que vive ya en las 13 colonias, ¿sí?, antes incluso del proceso de independencia, o lo que da origen justamente al proceso de independencia, tiene que ver con el derecho de propiedad, de saber que el producto de mi trabajo es mío. Y que yo mi excedente yo lo puedo comerciar con Horacio, lo puedo vender, me lo puedo guardar en donde se me ocurra. ¿Sí? Pero ellos ya conocen este derecho de propiedad. Las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, empezando por la Argentina, una de las primeras cosas que hacen es reconocer el derecho de propiedad. Porque no teníamos derecho de propiedad.
Sí, era primero la propiedad del rey, del virrey, después de los caudillos y procesos de independencia y todo lo que vino en el medio. No tenemos derecho de propiedad, por lo tanto lo tengo que constitucionalizar. ¿Esto qué significa? Que lo transformo en una regla formal. Acá, como lo tengo, es un uso, una costumbre. Yo lo tengo incorporado. Yo ya sé que tengo mi derecho de propiedad. Entonces voy a lo que había planteado Rodrigo como parte de toda esta discusión y ahora abro la discusión al resto. Hace muchos años, cuando Constanza era más joven que ahora, cuando cursaba esta maestría acá, que era más o menos el año 2000-2001, mi mejor amiga se va a vivir a Inglaterra. Muchos años después, 15 años después, yo la voy a visitar, ella vivía en Londres, en una casa, ya se imaginan, ¿no? Tren, ¿no? El tren, esos trenes que funcionan y pasan en horario y todo, pero no hace falta que esto lo aclare. Bueno, yo llego a la casa de ella. Ella me va a buscar a la estación de tren y ¿qué me encuentro? Me encuentro con que bajo del auto, dejó el auto abierto, dejó la billetera y el celular adentro del auto, ahí a la vista. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Cuando yo le digo, Cecilia, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, es que acá a nadie se le va a ocurrir tomar lo que no es suyo. ¿Se entiende? Esa definición, el no se le va a ocurrir tomar lo que no es suyo, tiene que ver con esto. Acá, que no te afanes depende del enforcement, depende de que el Estado ponga una multa o los colguemos de la plaza o vaya 20 años preso, no sé. Pero nuestro uso, nuestra costumbre de esto, en este ejemplo, es bastante débil. Porque el primero que te roba, no hace falta que lo aclare, lo sabemos todos, es el Estado, que es nuestro primer saqueador. Que me lo envíen, ¿cómo va a quedar? Es decir, ¿cómo? No tenemos ese ejercicio del derecho de propiedad. Yo no tomo lo que no es mío. Ustedes me van a decir, no, Constanza, entre nosotros sí. Entre nosotros sí. Hoy a la mañana en clase de Uguane. Uguane tengo que dejar grabado hasta el recreo. Porque parece que, ¿no? Ahora sí dejó el recreo, dejó acá su Mac, volvió y la Mac no estaba. Sí, estoy hablando de una universidad también privada de Ciudad de Buenos Aires. Pero se ve el punto que quiero hacer entre una cosa, nosotros necesitamos. Voy a dar otro ejemplo, a contramano justamente, no les quiero terminar de contar esto. En la casa de mi amiga no cerraba con llave a la noche. La puerta la dejaba abierta. A mí me volvía loca, imagínense, ¿no? Dejar la puerta abierta, yo ya me imaginé que iba a entrar. Bueno, no importa. Al contramano de este ejemplo, voy a dar un ejemplo entre instituciones formales e informales, algo típico de la ciudad de Buenos Aires. Podríamos hablar de las bicicletas que andan por la vereda, de las bicisendas, todo esto. Pero voy a ir con un ejemplo que me gusta siempre mucho, que es la caca de los perritos. Ustedes si andan un domingo por Buenos Aires, las veredas, como los porteros no las limpian los domingos, es un campo minado de caca de perritos, ¿no? Bueno, nuestra costumbre debería ser que la caca del perrito también es tuya, llévatela, ¿no? Levantá. Bueno, no, pero sabemos que esto no pasa. Hace un tiempo entonces apareció una normativa también del gobierno de la ciudad, donde vos a un perro lo tenés que llevar siempre atado, a perros de mayor tamaño lo tenés que llevar con bozal, y hay una multa por no juntar la caca de los perritos, que la multa el día de hoy es de 100.000 pesos. ¿Eh? Que ahora la podemos contraponer con la multa por no ir a votar. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el punto? ¿Ustedes conocen a alguien que le haya puesto alguna multa por no juntar la caca del perrito? No. Necesitábamos que venga el Estado a decirnos la caca de tu perro es tuya y si no te vamos a poner una multa, parece que sí. ¿No? Porque ¿qué nos faltan? Nos pasan acá las instituciones informales. Y sin embargo, pusimos la regla y tampoco podemos hacer nada para venir. Tengo como un montón de manos abiertas. Creo que Gabriel sos el primero. Genial. No, mi consulta era respecto a las instituciones informales y yo cada vez eso lo veo como más dinámico. No coincide por ahí tanto con lo que he leído, pero por ejemplo, no sé, el ejemplo más claro es por ahí Francia o Inglaterra hoy con los musulmanes y cómo determinadas costumbres que durante siglos fueron de determinada forma hoy están cambiando en esas sociedades, pero también se me ocurre con la inmigración italiana en Argentina, cómo cambiaron un montón de instituciones informales. En cambio,
las instituciones formales, quizás como están, digamos, regladas o normadas, no sé, no va a ir un musulmán a Inglaterra, por más que en su país de origen se manejaba por la derecha, a manejar por la izquierda, ¿no? Entonces, es como que las instituciones informales son como más, o yo las veo como algo más vivo, y las instituciones formales como algo más establecido. ¿Esta apreciación es correcta o no tanto? Porque es como que, digamos... Digo, las informales tienen que ver con, o pueden captar de manera más rápida esos cambios de humor al interior de una sociedad, ¿no? El problema es cuando vos arrastras problemas de instituciones informales como las nuestras, ¿no? Que lo que estoy tratando de decir acá es que la institución informal no acompaña a la institución formal. En este sentido, Gabriel, vos fijate que vos acá tenés en la base el derecho de propiedad y después lo llevas a la Constitución, lo formalizaste, ¿sí? Nosotros formalizaste el derecho de propiedad y esto debiera permear en un montón de ciudadanos que no conocen, no creen en el derecho de propiedad. ¿Se entiende? O sea, lo que a mí me interesa en este punto marcar es que esto es un proceso que va de abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia el Estado, y esto es un proceso que depende del Estado, y que en gran medida esto no acompaña a esto, y que por lo tanto va a haber un problema. ¿Sí? Y si te lo traduzco en la historia argentina, tenemos un problema del respeto a los derechos de propiedad. Tal cual. Sí, mi punto iba más al problema, o sea, al conflicto. Entiendo clarísimo el conflicto entre, digamos, las instituciones formales y las instituciones informales, dada la idiosincrasia o la cuestión cultural. Lo que a mí me representa un conflicto más, o por lo menos ahora me representa un conflicto muy fuerte y que se está dando en estos ejemplos que daba, es el conflicto entre las propias instituciones informales de las facciones de las sociedades, ¿no? Porque con esto de la migración, como que hay grises muy fuertes y hay choques muy fuertes de culturas en los propios países, ¿no? Sí. Ya, entiendo cuál es tu punto. No sé cómo va a resultar este verdadero choque de civilizaciones, porque son instituciones informales completamente contrapuestas. El otro día, a raíz de esto, no tiene nada que ver, pero me gusta mucho Pérez Reverte, el español, me gustan mucho sus novelas, pero justamente escribió por estos días algo que va al punto de lo que vos estás diciendo en lo siguiente, Gabriel. Y planteaba este choque de instituciones informales en un tema que a mí me toca directamente, que son los derechos de la mujer, ¿no? Digo, vos tenés instituciones informales, vamos a suponer, en el caso español, donde hay igualdad de derechos y tenés una civilización, pueblos, inmigrantes, etcétera, que para ellos la mujer tiene que estar en la casa y es su propiedad y su objeto, y que por lo tanto hombre y mujer no son iguales ante la ley. Pérez Reverte tiene una posición bastante parecida a la mía, sobre todo por mi preocupación, ¿no?, de hacia dónde van a ir los derechos de las mujeres, porque probablemente para vos no te cambie mucho, a mí me cambia el mundo, ¿no?, entre uno y el otro. Pero no sé qué va a resultar de esto, porque digo, si yo lo miro en clave, digo, creo que ustedes todavía tienen la materia con Migliore, la de... ¿Tienen una materia con Joaquín Migliore? Ya la tuvimos con Mauro Sanz. Ah, la de Mauro, ok, perfecto. Bueno, pero Mauro cree mucho en esto del multiculturalismo, la integración de las sociedades y tal. Si yo miro la historia argentina, somos un ejemplo de integración. Por esto que vos decías antes, ¿no? A ver, a pesar de todas las críticas que uno le puede hacer al sistema educativo argentino, al sarmientismo y etcétera, fue un modelo integrador de culturas, ¿no? Digo, a nuestros abuelos, a tus abuelos, a los míos, y estoy segura que Collado, García, y no veo muchos más apellidos por ahí, tenemos abuelos, bisabuelos que vinieron de otro lado, y que se integraron a esta sociedad, esta amalgama que ha sido la sociedad argentina, donde decidimos vivir todos bajo estas reglas que ya dijimos son un desastre, no sabemos si cambian o no cambian, pero estamos de acuerdo en esto. El problema es cuando vos contrapones, estas son las reglas que hay en España, en Alemania o en Italia, y tenés comunidades que no quieran regirse bajo esta regla.
¿no? Me parece que acá está el punto, porque para mí, digo, tus abuelos, mis abuelos o los abuelos de cualquiera de ustedes dijeron, bueno, yo voy a Argentina y ¿no? respeto estas leyes. El problema es cuando son sociedades que en los países que los acogen no quieren respetar las reglas, las normas, las leyes de esas sociedades. El otro día cuento de todo esto, lo leí por Twitter, que bueno, donde uno se informa hoy no de tantas cosas, pero que por ejemplo un musulmán había violado en Inglaterra a una chica de 13 años y quedó libre porque él no sabía que violar estaba prohibido. Y que violar estaba... claro, pero me explico la contradicción que hay ahí. Entonces yo no sé, a hoy no tengo una respuesta de qué va a salir de todo esto. Si vos me decís, Constanza, ¿cómo lo ves ahora? Lo veo con una enorme preocupación, porque la otra cara es los que son cuarta, quinta generación de marroquíes en España, de argelinos en Francia, no han sido integrados en esas sociedades, pero no han sido integrados o no han querido integrarse. Ahí hay un poco, ¿no?, de las dos cosas, que quiero seguir viviendo con mis mismas costumbres en países que tienen otras costumbres. Como mujer, a mí, por ejemplo, me vuela la cabeza las mujeres occidentales que defienden que así como vos podés estar en una playa, ¿cómo se llama?, sin corpiño, digamos en topless, podés estar con la sharia. No es lo mismo, porque la sharia es una imposición. Si yo quiero hacer topless, será un problema mío, de mi marido, de mis hijos, que me dirán que vieja ridícula haciendo topless en la playa. No es porque mi marido me lo impuso. Entonces me parece que ahí hay un mundo de diferencia entre una y otra cosa. Pero bueno, no sé, tengo como muchas manos levantadas. Claudio y Raúl. Sí, yo lo que veo, ¿no?, es la idiosincrasia. Hablo fundamentalmente del pueblo argentino, la sociedad argentina. Y desde el gobierno, ¿no es cierto?, de las instituciones formales, en cuanto a la coyuntura, si lo llevamos al tema impositivo, no puedo planificar impuestos en Argentina porque tengo una coyuntura que me lleva puestos todos los días, tengo que caer de nuevo en la moratoria, tengo que generar más impuestos. O sea, como que estamos siempre entre el huevo y la gallina, en donde es difícil plantear a largo plazo, cuando el corto plazo siempre es el que me está apurando, marcando el camino, como que esa es la disyuntiva que nos cuesta salir de ahí. Estamos dando, girando, y en todo ámbito, en educación, en salud, o sea, en todos los aspectos, es la coyuntura del día a día, como que nos va marcando y no nos permiten establecer reglas y mantenerlas, como que vamos haciendo manotazo de ahogado. Sí, Claudio. Raúl. Respecto de lo último que estábamos charlando, en una charla con el embajador de Hungría, él planteaba exactamente este dilema que están teniendo hoy día en Hungría con la migración palestina, básicamente porque los obligaban a aceptar esa migración, pero esa gente no se estaba, digamos, integrando, y lo que hacía era pedía cambios en las leyes y en las costumbres húngaras, con lo cual él, en un off the record absoluto, decía: nos están invadiendo, no se están migrando, sino nos están invadiendo. Así que básicamente es eso, o sea, vos por una migración, entre comillas, podés peligrar o podés tumbar instituciones de cientos de años. Sí, yo creo que ese es el debate que ahora mismo está teniendo gran parte de Europa y que lleva no solo al auge de la derecha, sino que al cuestionamiento de las propias instituciones europeas, ¿no? Y a todo el buenismo de la migración y toda esta discusión que se está dando hoy por hoy. Ahora, ¿tengo más manos levantadas? No. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Bueno. Sí, profe, yo preguntaría, me quedó haciendo ruido, ¿por qué no coinciden entonces? Si todos los ejemplos que estamos usando vemos que la formal es para mantenernos adentro del plato. Hace ruido la palabra conservadora, pero es eso, la institución formal. Es para que el palestino en Hungría no te termine convirtiendo en un país de esa religión, ¿o no?
Si se cae la formal en Hungría, el palestino tiene día libre. Bueno, pero en verdad lo están teniendo. Lo están teniendo en toda la Unión Europea, Facundo. Bueno, Digo, en pasa Hungría que Hungría es particularmente más dura que una España, ¿no? Claro, bueno, como en Inglaterra, tal cual, sí. Pero ahora voy a plantear otra pregunta, voy a hacer la pregunta de otra manera. Porque quiero retomar lo que había planteado en un punto Rodrigo. Tenemos un problema de instituciones o de diseño institucional, o tenemos un problema de cuáles son nuestros valores, de cuál es nuestra cultura, de cuáles nuestros usos y costumbres. Porque la pregunta al final del día es si a través de pequeños cambios institucionales yo puedo ir modificando los comportamientos. Si puedo generar incentivos para modificar comportamientos o estamos condenados. A ver, vamos con Horacio, que está acá, así que tiene privilegios, Horacio. La aplicación de la ley es igual, porque él está acá. No, hablamos recién de que las instituciones sólidas eran lentas, ¿no? Entonces ahí me surgía una cuestión de tiempo, de decir dos cosas, tiempo y número. Respecto a lo que hablamos recién, hay un tema de número. Por cada occidental hay 10 orientales invadiendo. Hay un tema, y eso puede voltear, como decía recién el compañero, una institución de alguna manera por una cuestión numérica. Claro, vos estás diciendo. Y es muy número. Está bien, pero estás diciendo que cada 10, cada un heredero de la tradición judeo-cristiana hay 10 musulmanes. Sería así. Okay. Porque orientales para mí son los de Taiwán, Filipinas. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me sorprendió cuando vimos los 200 años. Claro que vos caes en Europa y decís, bueno, 200 años te matan de risa. O sea, como que también las tradiciones en los países se fueron, en este proceso lento y progresivo, se fueron consolidando y haciendo muy fuertes. Y nosotros no existimos en historia, no tenemos historia, somos bebés, una nación bebé. Ahora, la pregunta, eso lo explicaría por qué en América del Norte hay instituciones más sólidas. Por eso es otro tema, me parece que está muy interesante verlo, pero me parece que tiene que ver con ese ejercicio que hablaba de lo de norte, de arriba, que tal vez lo explique. Y después, la otra cosa es, como en Latinoamérica, nosotros hablando de Argentina como un producto de multiculturalidad o de inmigración, bueno, que no podemos comparar, lo digo como tradición italiana, la mayoría vamos a ser italianos o españoles en Argentina, no vamos a comparar Italia y España con Inglaterra, Alemania o Francia. Estamos hablando del patio trasero de Europa, digo, eso para ponerlo. Antes, ahora, yo me río cuando trabajé 10 años en una empresa española, en parte directiva, y conozco mucho España. Y no me hablen de España como si fuera una cosa. Como si fuera una Francia o no, ni siquiera, Francia no. Pero ahora vuelvo al tema que en verdad nos convoca, que es cultura o instituciones. Pero salir de España y Italia el problema de la inmigración. El problema enorme de la inmigración que tienen los nórdicos son. Digo, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, tienen, bueno, Holanda, pero no es más Holanda, Países Bajos, tienen un tremendo problema con la inmigración y con la inmigración. Sí, exactamente, 10 a 1. Es una sociedad que está envejeciendo, ¿no? Con una tasa de natalidad buenísima, pero que al mismo tiempo están también economistas, que yo no soy economista, si ustedes me dirán si tienen razón o no, que sin esa nueva mano de obra, esto se para. Bueno, no sé, esa es otra discusión. Pero vamos a Raúl, que creo que habías levantado la mano. A ver, ¿cómo surgen las instituciones? Básicamente tenés dos formas, o de abajo para arriba o de arriba para abajo. Y vos lo que estabas planteando es que las instituciones las podés imponer para moldear a la sociedad, o la sociedad moldea las instituciones, básicamente, ¿no, Constanza? Dale, sí, ponele.
No, yo lo que digo es, hay dos formas de establecer instituciones. O las estableces de arriba hacia abajo, el Estado, por leyes y como, por ejemplo, historia argentina. La Constitución argentina está impuesta directamente. O sea, vino Alberdi y dijo, me encanta la Constitución de los Estados Unidos, le hacemos unos pinchitos y esta es la institución Constitución argentina. En cambio, la Constitución de los Estados Unidos es una institución que surgió de abajo hacia arriba, o sea, a través de una discusión muy fuerte, fueron llegando a un acuerdo y a un articulado, básicamente, que es la Constitución de ellos. ¿Me parece que está bien lo que digo? Sí, creo lo mismo que yo decía antes, que está en el texto de Nord. Exactamente, eso, sí. Pero la pregunta que sería es, entonces, sí, en todo caso, vamos a poner, si tenemos la costumbre de tomar lo que no es nuestro, tenemos la costumbre de saltearnos la fila, la costumbre de dejar la caca del perro, ¿cómo modificamos esos comportamientos, esos usos, esas costumbres? La pregunta que no lo vamos a poder resolver hoy, porque si no parece, ¿no?, al final del día que va a venir alguien que va a diseñar la gran forma en que los argentinos y los latinoamericanos empecemos a respetar nuestras instituciones, pero digo, ¿cómo llegamos a un punto donde yo puedo tener instituciones que me modifiquen o que me vayan modificando estos comportamientos? Porque si no vamos a estar siempre estancados. ¿Se entiende? Porque si no, al final del día, el problema es que voy a vivir con imprevisibilidad, con estancamiento, con falta de confianza, con debilidad, con todo lo que ya dijimos. ¿Ibas a decir algo, Horacio? Porque lo que hablábamos. Yo quisiera agregar algo. Rodrigo. Rodrigo, no se te escucha bien otra vez. Se te corta todo cuando hablas. Ahora sí, ahora mejor. Ahí va, a ver. Sí, yo quisiera agregar algo. Nosotros, yo te digo por la experiencia de Bolivia, que realmente fue impuesta, tenemos cosas como la justicia comunitaria, que es algo que nunca se había dado. Sí, que eso realmente es una institución que se hizo dentro de la Constitución boliviana, que antes no existía. Pero yo creo que una contrarreacción que estamos viviendo nosotros es la institucionalidad intermedia, que creo que es más importante que la institucionalidad política, que es la institucionalidad civil, que yo creo que hay que diferenciar, que nosotros, yo soy de Santa Cruz, lo estamos discutiendo hace mucho tiempo, que son las instituciones culturales que se está viviendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la Asociación por la Cultura, la Asociación por la Institucionalidad, tenemos un gobierno moral de los cruceños, que fue el que hizo 30 días de paro, ¿no? Entonces se están creando ciertos valores desde las instituciones intermedias que van a afectar la institucionalidad política, ¿no? Entonces no se llega a plantear dentro de Norte, creo que es un error, porque son temas más de anteriores a eso, ¿no? Anteriores a la modernidad. Yo siempre digo que el pensamiento cruceño está anterior a la modernidad porque no cree tanto en el Estado o no Estado, sino creo que hay instituciones intermedias que son más importantes que el mismo Estado, ¿no? Que dan más efecto a largo plazo. Una de ellas es la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, que ahí se llenan de valores y dan resultados quizás ya al Estado, ¿no? Pero no se las llega a estudiar como creo que se debería dar la forma que te dan el poder político, ¿no? Solo para responderte, Gabriel levantó la mano otra vez, pero quería avanzar con nuestro siguiente tema. Solo para responderte, Rodrigo, en la literatura sobre instituciones informales, por ejemplo, las iglesias, los cultos, están dentro de instituciones informales porque tienen sus reglas, tienen su enforcement, ¿sí? Solo que están por fuera de los canales del Estado. Entonces, todo ese paquete que vos estás diciendo entra dentro del paquete de instituciones informales. Y me levantó la mano recién Gabriel, me parece. Sí, pero no hay problema, ¿eh? Dale, tenés 30 segundos, Gabriel. Ok. No, esto era un poco responder esa pregunta que vos hacías de cómo hacer para que, digamos, esta cuestión de las instituciones formales desde el punto de vista del deber ser y las instituciones informales desde el punto de vista de contrariar ese deber ser, lo de la caca del perro y otras cuestiones, lo asocio a lo que vos decías también de
evitar el caos y de la imposición del Estado por la fuerza, ¿no? O sea, no se me ocurre otra forma, porque, por ejemplo, no sé, yo en Estados Unidos y en algunos estados cada vez menos, ¿no? Pero a lo largo de la historia y hace varios años se veía cómo determinadas cuestiones con respecto a la autoridad son muy distintas que en Argentina. Entonces ese poder del Estado coercitivo desde ese punto de vista tiene mucho que ver en esto de que las sociedades a lo largo del tiempo se vayan transformando y respeten ese derecho del resto, ¿no? Sí, y ahí me parece que hay un punto interesante que vos estás acá señalando y rescatando, y que de alguna manera me sirve para así enlazarlo con lo que nosotros vamos a empezar a hablar ahora, que tiene que ver con el respeto de la autoridad a la norma, ¿no? Porque ya no es el respeto del ciudadano a la norma, que es algo que viene en esto que preparé, que es todo Hayek, que están los distintos papers y demás, pero lo preparé como presentación, como para hacerlo. No sé, nunca hago presentaciones, había hecho un mal PowerPoint y mi hija decidió que era muy feo y me lo pasó a esto que creo que se llama Canvas. Por eso sí, porque era muy triste mi PowerPoint. Pero como tenía varias citas, lo quería dejar y entonces ella lo tuneó, ¿no? Porque ahora se dice así, lo tuneó en Canvas. Y tiene que ver con esto, Gabriel, justamente, de cuando el gobernante está por afuera de la ley, ¿no? Yo siempre recomiendo esas. A mí me encanta ver las series norteamericanas que no tratan de nada, que tratan de pueblitos donde la gente es feliz y hay una panadería, hay una cafetería y alguien se enamora de otro y terminan juntos. Claro, sí, pero siempre en esas películas que vos dirías, Constanza, esas películas no te dejan nada, pero en esas películas en todas te pasan el mismo mensaje. Voy a dar solo un ejemplo. Está la intendenta del pueblo, ¿no? Con las montañitas, la nieve, la Navidad, que está apurada porque, no sé, tenía que llegar a donde fuera, la para el policía del pueblo, que es el único policía, que encima es un muchacho jovencito, y le dice, no, ¿cómo me vas a parar a mí, que yo soy, ¿no? la intendenta? Y el policía le dice, bueno, pero usted es la primera que tiene que cumplir la ley. Digo, me parece que ese mensaje que permanentemente está respecto, no solo de lo que es la autoridad, sino la idea de lo que vamos a ver acá, de que la ley es la misma para todos, ¿no? Y me parece que el problema que nosotros tenemos permanentemente es cuando nuestros representantes, nuestros gobiernos, nuestros sindicatos, nuestros etcétera, ¿no? O nosotros mismos nos ponemos por fuera, ¿no? Que la ley la cumpla otro, pero yo no, que la caca de su perro la levante el otro, pero yo no. Y así. Sí, una anécdota muy buena respecto de eso, que va a sonar, parece que es chupamadre, ¿no? Pero no lo es. Cuando fue el evento de Progreso, sí, yo estuve ahí, y en el día que habló Javier Milei, había una cola tremenda ahí en la puerta y estaba todo abarrotado de gente. Tengo una foto ahí, tratando, por eso es media bajita, no sé si se nota ahí, pero yo estaba como ahí abajo. Y adelante mío estaba Alberto Bergamín, sí, ¿no? Y, claro, se iba a armar la avalancha. Entonces, algunos se pusieron una señal y le decían enseguida, pero es Alberto Bergamín, si dejan entrar. Entonces, yo estoy igual que todos, no puedo moverme. Y digo, qué importante es ese. Yo lo escuché y dije, wow, qué grosso. Claro, A pesar que podía haber entrado, dijo, no, yo soy igual que todos, tengo que entrar. Sí. Después se esquivó un poquito y creo que consiguieron un lugar adelante, a la izquierda, pero bueno, esa fue la actitud Los de que él. estábamos de speakers, de moderadores, ahí teníamos una tarjeta que decía moderador, teníamos como ciertos privilegios como tales, y en general teníamos las dos primeras filas reservadas. En esa avalancha de gente y de todo, por ejemplo, yo me senté de la mitad para atrás, no fui ahí a decir, che, tengo cartelito, quiero que me den un espacio, córranse todos, ¿no? Pero tiene que ver con esto. La fila le hicimos todo y entramos como pudimos. Así que, ¿de qué nos toca hablar ahora? De esto empezamos a hablar también la semana pasada, cuando yo les decía que cuáles son los componentes que quiero rescatar desde la ciencia política del liberalismo. Y esto tiene dos sentidos. El primer sentido es que gran parte de la ciencia política argentina y fundamentalmente latinoamericana es antiliberal, lo sigue siendo el día de hoy, gran parte de nuestra academia es profundamente antiliberal,
Y la otra parte es de todos los liberales que no son democráticos, ¿no? De que tienen esas grandes críticas a la democracia, que rescatan o se quedan solo con el liberalismo económico y que la libre competencia, que el libre mercado, que bla, bla, pero cuando vamos a la parte política es como, bueno, nos falta ahí llenarlo de contenido. Entonces, esto lo empiezo con estas como dos grandes preguntas que tenemos en ciencia política, que para mí una la respondo con democracia, que es cómo llegar al poder, cómo elegir gobernantes, y ahora vamos a hablar de qué significa en todo caso democracia. Y la otra gran pregunta, que es la pregunta del liberalismo, que es cómo se limita el poder independientemente de... Esperen que con esto soy nueva y no me va muy bien. Aunque en un minuto que acomodemos esto. El dibujo lo eligió Hija, eso fue lo que encontró. Esta frase yo se las dije también la semana pasada, esto de que el sentido del liberalismo es esa oposición a las tiranías. Que no importa si es la tiranía de uno o de muchos, es una historia de oposición a una variedad de tiranías. Y lo que nosotros, bueno, que ustedes fundamentalmente lo hacen con Enrique, es ir rastreando como esas distintas corrientes, esos pensadores, que terminan haciendo esa amalgama, ese conjunto de, que hoy conocemos como pensamiento liberal, pero que ninguno tuvo el propósito de, ¿no?, crear un pensamiento, una tradición liberal como la que conocemos al día de hoy. Pero ¿qué tenían en común? ¿Cómo resguardar la libertad individual frente al poder político? Frente al poder político, no importa, repito, de quién, ni de quiénes, ni de cuándo, ni de qué forma tome, pero es cómo resguardo, cómo protejo la libertad individual frente al potencial abuso de poder por parte del que detenta el poder. Acá lo puse a propósito de los liberales clásicos. Estamos principalmente preocupados por establecer límites a la acción de los gobiernos. Somos personas más interesadas en analizar cómo se gobierna que en quién lo hace. Porque el quién puede tener muchísimas respuestas, pero el cómo tiene que ver con cómo lo limito para que, por ejemplo, en plena pandemia no venga un viejo borracho, que ahora sabemos que era un borracho golpeador, a mantenernos un año encerrados, ¿no? Justamente violando todas nuestras libertades. Bueno, esto ya lo dije. Cómo llegar al poder, cómo mantenerse en el poder, esto es, digo, es tradición, pregunta democrática, Maquiavelo, y ahí hablar de cómo me mantengo en el poder, pero vuelvo con nuestra pregunta sobre cómo limitamos el poder. Entonces, acá que pusimos que el liberalismo clásico intenta dar solución, respuesta a los problemas. Ya, ahí está. Ahí va. ¿Qué hago? ¿Lo bajo? Abajo, sí. Si lo tienes para abajo se va a hacer. ¿No? Ahí va. A los problemas del ejercicio del poder emanando de la atribución del monopolio de la fuerza al Estado. Fíjense que en esta parte, en todo esto que vamos a ver en la primera parte de la materia, yo no voy a poner en discusión si le tenemos que dar el monopolio del uso legítimo de la fuerza al Estado o no. Esa discusión la vamos a ver al final cuando lleguemos a Rothbard y pensemos otras formas de resolver problemas o de organizarnos como sociedad sin Estado. Pero, digo, a priori, en esta parte voy a decir que cuál es el problema del ejercicio de que hay personas que son detentadoras del poder y que justamente ejercitan o son los que representan, los que tienen esa atribución del monopolio de uso de la fuerza por parte del Estado, desde la Carta Magna, la petición de derechos, la Constitución de Estados Unidos, como decíamos antes, todas tuvieron por fin limitar el poder de los gobernantes. El liberalismo se levanta contra el absolutismo monárquico. Fíjense, ustedes voy a ir al comentario cholulo, que me parece que tiene mucho que ver. ¿Tenés frío, Horacio? Sí, porque si querés un poco de calefacción, no muy fuerte porque si no nos cocinamos, pero bueno. Les iba a dar el ejemplo cholulo. ¿Ustedes se acuerdan? Ya fue para el año pasado, principio del año pasado, pero ya pasó más de un año, cuando se muere la reina Isabel y asume Carlos III. ¿Alguien vio la ceremonia? Sí. ¿Vos la viste la ceremonia? ¿Qué te acordás de la ceremonia? Bueno, toda... Bueno, sí,
Bueno, mucha gente, todos los hijos. Sí. La parte celular. La parte celular. ¿La ceremonia o el entierro? La ceremonia de alguien se acuerde algo de la ceremonia de Carlos III. Que uno de los hijos estaba en otra fila o como que lo separaron un poco, ¿no? ¿Andrés era? Sí, al más grande que lo mandaron ahí. Pero pasa... No, a William, a Harry lo exiliaron. A Harriet. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien se acuerda de alguna mujer en esa ceremonia? Camila, la coronación. No, ay, no, Alexis, no, sí, Camila, esa señora mayor. No. Otra, a ver. La corona que le pusieron a Camila, no. Bueno, lo voy a contar yo porque nadie me está dando bola ya. Vuelvan a la ceremonia de Carlos, hay dos momentos que son fundamentales. Primero, Carlos, cuando jura, en parte de su juramento dice que él va a respetar la ley emanada del Parlamento. Ese juramento que hace Carlos viene de 1688. ¿Sí? Ese juramento data de 1688. Carlos dice que él respeta al Parlamento. Y la mujer más importante era la que era en ese momento la que presidía la Cámara de los Comunes, que era una chica mucho más alta que yo, que él le entrega una espada. ¿Se acuerdan? No, sí, nadie se acuerda. Nadie pelota. Ahora vuelvan a verla y miren esos dos momentos. El momento en que Carlos jura, porque él jura el respeto al Parlamento, y que la espada se la da, no Camila, se la da la que presidía la Cámara de los Comunes. Entonces, todo esto con qué tenía que ver con la limitación a los absolutismos monárquicos, la preservación de la libertad. En el mismo sentido, algo que no hicimos, pero si quieren lo charlamos otro día, que está en el texto de North, es las diferencias entre esa monarquía limitada que llega a las 13 colonias y las instituciones que lleva a las 13 colonias, y esa monarquía absoluta española que llega a la América hispánica, ¿no? Porque traen instituciones completamente diferentes. Digo, la descentralización, la idea del poder limitado ya estaba en sus cimientos, ¿no? La descentralización frente al centralismo monárquico absoluto de la América hispánica. Acá, Hayek, entonces. ¿Qué dice Hayek? El liberalismo se interesa por las funciones del gobierno y en particular por la limitación de sus poderes. Para la democracia, en cambio, el problema central es el de quién debe dirigir el gobierno. El liberalismo reclama que todo poder, y por tanto también el de la mayoría, esté sometido a ciertos límites. La democracia llega, en cambio, a considerar, y ahí me pierdo otra vez, la democracia llega, en cambio, a considerar la opinión de la mayoría como el único límite a los poderes del gobierno. ¿Qué más nos va a decir Hayek? ¿Ves que tengo problemas acá otra vez con el coso este? Esto ya lo dije, democracia y liberalismo dan respuesta a dos cuestiones, dos preguntas diferentes, no lo voy a repetir, pero sí, primero ir a esta idea. La doctrina de separación de poderes, que empieza... Lo van a discutir con Enrique, si empieza con Locke o empieza con Montesquieu. Enrique les va a decir que en Locke hay separación de funciones, en Montesquieu hay separación de poderes, pero la idea es que la separación de poderes tiene su fundamento en que la dispersión del poder va a evitar su uso arbitrario, su acumulación, su concentración, y que por el contrario, la acumulación, la concentración de poder, sea en una persona, en un grupo, en una asamblea, en una familia, etcétera, va siempre a avasallar la libertad del individuo, convirtiendo al gobierno de quien se trate en un aparato arbitrario, discrecional, etcétera, etcétera, etcétera. La semana pasada hicimos una breve referencia, que esto está también en los papeles federalistas, que ustedes los van a ver con Enrique seguramente, lo deberían ver dentro de algunas clases, donde los federalistas lo que piensan es esta doble separación de poderes. ¿No? Cuando ellos dicen necesitamos precauciones auxiliares, no es solo que el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial se controlan unos a otros,
está este sistema de frenos y contrapesos, sino de que la idea de que nación, provincias, municipios se controlan también unos a otros. Y ahí tenemos nuevamente un problema de dónde vamos, si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Porque, digo, Estados Unidos se construye de abajo hacia arriba. La gran discusión que plantean los antifederalistas no es centralismo o descentralización, sino la existencia de los poderes del gobierno central. Digo, ¿hasta dónde tenía que llegar el gobierno central, el gobierno federal? En todo caso, nosotros tenemos una construcción que en gran medida va de arriba hacia abajo. Ustedes me van a decir, no, Constanza, el pacto de San Nicolás, ya es como tarde, ya puedo decir malas palabras, se cagaron en todo, ¿no? E incluso fíjense hasta qué punto. Gran parte de nuestras provincias, entre el siglo XX y prácticamente hasta finales del XX, cuando convertimos a Tierra del Fuego, que era un territorio nacional, también en una provincia, esa construcción va de arriba hacia abajo. Sí, y hablar de la participación y la forma de adoctrinar el poder ejecutivo al resto de las provincias. De eso vamos a hablar dentro de algunas clases y tal, creo que tenemos literatura al respecto. Entonces, el desafío de cómo limitar el poder, los creadores del constitucionalismo liberal, proteger la libertad, separación de poderes es una respuesta a los problemas de si la acción de los gobernantes debe estar encuadrada y limitada por normas expresamente limitadas para el caso, preservación de la libertad del individuo, distribución del poder estatal entre distintos órganos, evitando así la acumulación excesiva de poder, bla, bla. Todo esto ya se lo dije. Y si no, igual están los textos que ustedes tenían para leer, porque saqué todo de ahí. La democracia liberal no justifica el uso arbitrario del poder político ni el uso prebendario y discrecional del Estado. El liberalismo trata de la libertad política del ciudadano contra la opresión del Estado. Es la teoría y práctica de la defensa a través del Estado constitucional de la libertad individual. Los liberales centramos nuestras preocupaciones, bla, bla. Apretada síntesis, le damos mayor importancia a los problemas de los límites del poder y todo eso ya se lo dije, el ámbito político y la desconfianza que nosotros tenemos. Cito. En este contexto, en el contexto claro, ahí dice, en este contexto, y mi jefa que me hizo esto, me cambió como yo lo tenía diseñado, y en verdad el contexto es lo que está abajo, ¿no? Esta de la decepción que hay con la democracia, que la podemos ver, digo, tanto en índices como Latinobarómetro, donde nos habla del crecimiento del autoritarismo, como en la creciente decepción que tenemos todos con la vida democrática. ¿Qué es lo que está abajo? La democracia se transforma en una decepción para muchos, los problemas del ejercicio democrático y el desencanto con la vida democrática se dejan sentir aquí, allá, América Latina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, Hungría, como ya hablábamos. Y ahora vamos a lo de Hayek, ese es en ese contexto, ¿no? Pero Hayek escribe esto en 1980 y de hecho un discurso que yo les voy a citar después, que está más adelante acá, es de principios de los años 70. Y por eso me parecía importante y siempre hincho muchísimo con estos textos de Hayek, porque Hayek se adelanta 40 años, 50 años al problema del desencanto democrático. ¿Sí? ¿No vale el tema del legislativo? Ahí va, exactamente, sí, con la democracia ilimitada. Pero digo, ciencia política, la ciencia política en cuanto tal, empezamos a hablar de la decepción de la democracia y todo esto ahora, post tercera ola, ¿no? Y nos rasgamos las vestiduras con qué está pasando con la democracia. Hayek, esto empieza entre 1970 y 1980, empieza a hablar de este problema. Y nos va a decir entonces que lo siguiente, ahí sí está la cita, me parece que la desilusión que tantos experimentan no se debe a la falta del principio democrático como tal, sino que nuestro uso de él ha sido erróneo. Intento encontrar el error que cometimos y así evitar las desgraciadas consecuencias del proceso democrático que hemos venido observando. Y vamos a entrar entonces, esto, no sé por qué me lo repitió, porque estoy yendo para adelante, para atrás, perdonen. Tengo un problema de dónde tengo que hacer clic. Ahí va, ahí está. En este discurso, en el discurso de New Nations and the Problem of Power, Hayek nos va a decir, con el objetivo de rescatar el verdadero ideal democrático de la mala reputación en la que ésta está cayendo, la democracia, intento encontrar el error que cometimos y cómo evitar las consecuencias
desgraciadas consecuencias del proceso democrático que estamos observando. Y quisiera repetir aquí que, aunque creo profundamente en los principios fundamentales de la democracia, en cuanto único método eficaz hasta ahora conocido para hacer posible el cambio pacífico, y por lo tanto me siento alarmado por la evidente decepción cada vez más difundida en torno a la democracia como un método deseable de gobierno. Me voy convenciendo cada vez más que nos vamos acercando a un callejón sin salida, del que los líderes políticos nos prometerán sacarnos con medios desesperados. Este es el de 1970. En esta definición para mí hay algo que es sumamente importante, que creo que lo hablábamos la semana pasada también, y que yo les decía, bueno, si tenemos que empezar a definir la democracia, ¿qué es lo primero que a uno se le viene a la mente? Es un procedimiento para elegir gobernantes. Pero fíjense que acá lo que estamos rescatando de la democracia es un procedimiento para resolver problemas, ¿sí? Como un método eficaz para hacer posible el cambio pacífico. ¿Qué significa el cambio pacífico? Deshacernos de gobernantes que ya no queremos sin el uso de la violencia. Expresar nuestras preferencias o nuestros cambios de preferencias por formas pacíficas. Por lo tanto, acá hay una clave que para mí es la clave de lo que vamos a estar hablando entre esta clase y la clase que viene. Y es esto. ¿Por qué tenemos que, o por qué rescata Hayek la democracia? Por este punto. Quiero repetir que es, a pesar de todo, la única forma o la más eficaz que hemos conocido hasta este momento de hacer posible el cambio pacífico. ¿Qué significa esto? El cambio sin uso de la violencia. Yo digo siempre que la democracia es una forma de llegar al poder y es una forma de irse del poder justamente sin el uso de la violencia. Y acá viene un punto que me parece importante entonces de resaltar, de destacar, que si ustedes se fijan, este mismo punto es el punto que termina siendo Bobbio al final de ese primer capítulo que ustedes tienen que leer del futuro de la democracia, cuando él dice el ideal de la no violencia. Y si van a Popper, Popper les dice lo mismo. La democracia sirve como una forma pacífica de resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias. Te apagaré, pero me empecé a cocinar. ¿Sí? Me prendió el aire, me está cocinando, quiere que me saque el suéter este muchacho. Sin el uso de la violencia. Ustedes me van a decir, Constanza, ¿hay otra forma de resolver nuestros conflictos o nuestras diferencias? Sí, obviamente, cuando llegamos a la discusión Rothbard, sacamos al Estado, ponemos la mediación, lo resolvemos entre privados. Pero eso es otra cosa. Sí, vamos a mediación, vamos a arbitraje. Pero si yo tengo que, vivo en estados donde elijo representantes, a quienes nos van a gobernar, cómo manifiesto mis preferencias o cómo puedo elegir gobernantes, tenemos la democracia con todos sus problemas y todas las cuestiones que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de nuestras clases, o tenemos el sorteo. Y lo del sorteo de Mobutu en Zimbabue, yo ya se los conté la semana pasada también, y si no lo tienen en el libro de Acemoglu de Robinson, que para la semana que viene tienen que leer un capítulo, y no es en ese capítulo donde habla de la lotería de Zimbabue, pero ahí lo tienen. Pero fíjense, dice, esto de nos vamos acercando cada vez más al callejón sin salida, donde los líderes políticos nos prometen cosas, ¿no?, que nos van a sacar de ahí por medios desesperados. Todo esto ya lo dije, cómo hacer que quien posee el monopolio de la fuerza no lo utilice para invadir ámbitos que le están vedados. Y acá viene entonces la otra parte de lo que nosotros tenemos que charlar ahora, y que viene a cuento justamente del problema que encuentra Hayek en el ejercicio de nuestras democracias, y es esto de, ¿cómo solucionamos los problemas del ejercicio del poder emanados de la atribución del monopolio de la fuerza del Estado? ¿Sí? Damos eso por supuesto. ¿Cómo hacer para que quien posee ese monopolio no lo utilice para invadir ámbitos que le están vedados? La respuesta que ahí nos da nuestra literatura, y que también nos acerca Hayek y también nos acerca Bobbio, es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, como les decía antes, implica que todas las acciones del gobierno van a estar regladas, van a estar limitadas, van a estar establecidas en reglas que son anunciadas previamente
reglas que permiten prever con certeza la forma en que las autoridades van a utilizar su poder de coerción y que de esa forma nos permiten planificar nuestra vida. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando el Estado de Derecho, este marco de instituciones, es débil, no sabemos cómo las autoridades van a utilizar sus poderes de coerción. Si quieren, les recuerdo lo que fue nuestra vida en pandemia. No podemos planificar nuestras actividades, nuestra vida individual, familiar, etc. Desde este punto de vista, entonces ya lo sabemos, el Estado debe permitir la plena libertad de los individuos, bla, 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 bla. Para ello, el Estado de Derecho tiene las siguientes características, esto está en Hayek, y son: universalidad, supone la aplicación de la norma a todas las personas sin excepciones; generalidad, la aplicación de la norma a todos los casos; y obviamente previsibilidad. Y ahora entramos, mientras que Horacio dice algo, a lo que nos dice Hayek y el problema del Estado de Derecho y de la ley. Lo leí el texto, y una cosa que es interesante, que es como, yo decía, me parece como una regla mnemotécnica, que vos decís, bueno, si hay una ley que se aplica para una cuestión particular a un sector, ahí hay una prebenda, ahí hay algo raro, hay un privilegio seguro. Entonces, esto es que lo que ustedes les dan recién de la generalidad, que para todas las personas es como la prueba ácida, digamos. Exacto, sí. Algo así. Ahora viene toda esa parte un poco más desarrollado. Y además traje, ahora muestro lo que traje acá, para todos los que venían acá presencialmente y personalmente. Entonces, ya voy, Alejandra, déjame un ratito, así avanzo con esto y después volvemos. Hayek nos dice: nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen un país bajo un gobierno arbitrario, y la observancia en aquel de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho, que es el Rule of Law. A mí me gusta más el Rule of Law que Estado de Derecho, pero la traducción que nosotros tenemos hasta este punto es Estado de Derecho. Y dice Hayek, despojada de todo su tecnicismo, Rule of Law significa que el Estado está sometido, es decir, los gobernantes están sometidos en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano. Normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo las autoridades las van a utilizar en cada circunstancia y disponer nuestros asuntos individuales sobre la base de ese conocimiento. Y ahora volvemos a lo que decíamos como introducción de todo esto, los famosos capítulos y series norteamericanas, ¿no? Con esto de, bueno, te paro, pero aunque seas el intendente, no importa, vos sos el primero que tiene que cumplir la ley como cualquier otro ciudadano. Entonces, ya voy a ir, Alejandra, espérame que avanzo con esto. Sí, la ley, que ahí mi traductora es la ley con mayúsculas, aparece como un límite a la arbitrariedad y es un garante del orden, en el sentido que pone un límite, un coto a las pasiones y restringe comportamientos humanos. En otras palabras, para evitar la tiranía es preciso el gobierno de la ley, es decir, el gobierno bajo la ley, y esto que decíamos recién. Mises, esto es como una síntesis de Mises, Hayek, Mises 62, Hayek 73. Toda ley restringe en alguna medida la libertad individual al determinar los medios que pueden utilizarse para conseguir ciertos fines. Sin embargo, bajo el Estado de Derecho, el gobierno no puede frustrar los esfuerzos individuales mediante medidas ad hoc. Estas que decíamos antes, ¿no? Las leyes que van específicamente para el sector agropecuario, los industriales, etcétera, etcétera. El gobierno se limita a establecer las condiciones para utilizar ciertos recursos disponibles mediante reglas formales que no están dirigidas a una solución o a un grupo determinado. Estas leyes permiten conocer por anticipado y predecir comportamientos, otorgando otra vez previsibilidad para los individuos. ¿Me fui para atrás? Ahí va, no, estoy bien. Entonces, ¿cuál es el problema para Hayek con la democracia? ¿Qué pasó con el Estado de Derecho? ¿Qué pasó con la ley? Él va a decir que su preocupación es que hoy lo que se ha transformado en la democracia no es esta democracia como regla para solucionar conflictos, diferencias de formas pacíficas, sino la democracia ilimitada. ¿Y qué es la democracia ilimitada? La democracia ilimitada es justamente esta democracia donde aparece este problema que voy a contar a continuación y que tiene que ver justamente con la ley. Y nos va a decir que para los fundadores del constitucionalismo, el término ley tuvo un significado preciso y limitado. Solamente si se limitaba el gobierno por medio de la ley, se lograba la protección de la libertad individual.
Sin embargo, nos dice Hayek, el paso del tiempo permitió no solo que el gobierno ya no estaba más bajo la ley, sino que dio lugar a que el concepto mismo de ley perdiera su significado. El llamado poder legislativo ya no estuvo limitado a la aprobación de leyes en el sentido de reglas generales. Sí, acuérdense que, y esto no está acá, pero está en todos los textos de Hayek, está en Law, Legislation and Liberty, está en Nuevos Estudios, esta distinción que hace Hayek entre nomos y tesis, ¿sí? Donde nomos es la D con mayúscula, es esta regla general de conducta justa, ¿sí? Y que es igual para todos, ¿sí? Y que esa ley fue reemplazada por las tesis, que son las leyes que emanan del poder legislativo. Entonces nos va a decir que el llamado poder legislativo ya no estuvo limitado a la aprobación de leyes en el sentido de reglas generales, sino que todo lo que resuelve el poder legislativo pasó a ser llamado ley y ya no fue llamado poder legislativo porque dictara leyes. Y esto sigue. Ley empezó a ser el nombre para cualquier cosa que emanara del poder legislativo. El reverenciado término ley perdió así todo su antiguo sentido y se convirtió en nombre para los mandatos de aquellos a quien los padres del constitucionalismo habrían llamado un gobierno arbitrario. La principal preocupación del poder legislativo llegó a ser gobernar y la legislación se subordinó a ello. Y nos dice entonces Hayek, una asamblea soberana y omnipotente que no está confinada a dictar reglas generales es el equivalente de tener un gobierno arbitrario. Lo que es peor, un gobierno que no puede, aun si lo desea, obedecer ningún principio, sino que debe mantenerse a sí mismo entregando favores especiales a grupos particulares, debe comprar su autoridad con discriminación. Fíjense que esta frase es prácticamente la frase calcada que después toma Bobbio cuando habla de la persistencia de las oligarquías, etc. Y es prácticamente textual de, ¿leyeron la ley de Bastiat? ¿Nunca leyeron la ley de Bastiat? ¿Sí? Alejandra, sí. Vos que sos abogada. Sí. Lo leímos también en una de las materias. Dale. En realidad lo que discutimos más en sí fue lo económico, o sea, de lo que la oferta crea demanda. No en sí del... Bueno. O sea, no en base a todo esto de la ley, que era lo que quería aclarar, ¿no? O sea, que decía Horacio, o sea, que más bien Hayek no es que critica las leyes, sino que hace esta distinción entre nomus y tesis, ¿no? Esto es lo que indicaba de nomus como ley general y la tesis como las leyes para situaciones particulares, o sea, esta deración de la democracia porque reemplazamos las leyes originales con conductas justas por leyes arbitrarias que se aplican a situaciones específicas para sujetos particulares. Específicos, tal cual, para intereses particulares. Eso de defensa o protección de intereses particulares o discriminación en favor de unos y en desmedro de otros, aparece acá en la ley de Bastiat. Esto es un texto de 1800 y pico. Si le preguntan a Google, aparece la ley de Bastiat. Y no sé qué hora es, me imagino que los aburro mucho, pero no me importa. En la ley Bastiat va a plantear justamente lo que nos está planteando Hayek, ¿no? De que la ley ha perdido el sentido de lo que era la ley con mayúscula. Voy a leer 2 párrafos, o 3, no importa. Dice, la ley debió mantenerse dentro de los límites de su función legítima. Por desgracia, se alejó de esos límites, no solo en cuestiones neutrales o discutibles, sino también en cuestiones que contradicen su propio fin. Destruyó su propia esencia. Se dedicó a aniquilar la justicia, precisamente el valor que debía ensalzar. Borró la línea que tenía por misión de hacer respetar, esa línea que limita los derechos de los individuos y garantiza que no haya agresiones de unos contra otros. Puso la fuerza colectiva al servicio de los que buscan enriquecerse, sin riesgos ni escrúpulos, a expensas de las personas, las libertades y las propiedades de los demás. Protegió la expoliación y le confirió categoría de derecho. Limitó la legítima defensa y la rebajó a la categoría de crimen. Cuando empieza el capítulo 2 de la ley, lo
Escucharon bien, ¿no? Le confirió categoría de derechos. El kirchnerismo no inventó nada. Ya lo dijo Bastián. Bueno, espera, escuchamos el que... Está legalizado, eso es la expoliación. Exacto, el robo legalizado, exacto. Esto es Bastián. Pero después acá aparece algo que es buenísimo y después léanlo con tiempo, un fin de semana, se van de vacaciones, se llevan la ley de Bastián. Dice, ¿cómo ocurrió esta perversión de la ley? ¿Cuáles han sido las consecuencias? La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes. El egoísmo falto de inteligencia y la falsa filantropía. Lo de la falsa filantropía, le juro que es... Sí. Sí. Bueno, se los recomiendo. Le piden a Google la ley de Bastián y lo tienen. Tienen un montón de párrafos. Hacer caridad con la plata de otros y no con la... Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros hemos...? Este discurso de donde hay una necesidad nace un derecho. Exacto, exactamente. Exacto. Claro. Sí, señor. Pensé que me había preguntado por la ley de Sey, disculpe. Escuché cualquier cosa. No, era la ley de Bastián. Sí. Porque se llama así el librito, la ley. Se ve ahí, ¿dónde tengo la cámara? Oración, allá. No se ve nada. Se ve algo. La ley de Bastián, ahí va. Sí. Pero es súper chiquito, es así, lo pueden leer en un fin de semana y se van a indignar cuando lean esto, porque van a decir, esto tiene 200 años. Sí. Pero bueno, el problema de que llamamos a ley, cualquier cosa que manda el Poder Legislativo, donde le saco a uno para darle a otros, es el mismo problema que lo adelantó Bastiat en la ley y que lo está viendo Hayek en esto de la democracia limitada. Entonces Hayek, acá tengo otra cita, nos dice, esta fe tradicional en la ley como una salvaguarda de la libertad ha cedido el puesto en profundo escepticismo. Hoy nos parece claro que la ley puede efectivamente ser usada para abolir la libertad y que es incluso quizá el instrumento más poderoso para lograr ese propósito. Las distinciones entre un gobierno de leyes y un gobierno de hombres, así como el concepto del imperio de la ley, han perdido gran parte de su significado. No existe mejor ilustración de esa realidad que el hecho de que los constitucionalistas lleguen generalmente a la conclusión de que la calificación de la garantía de un derecho individual a través de una frase que diga, por ejemplo, salvo lo dispuesto por la ley, priva en mayor o menor grado de efectividad a esa garantía constitucional, ¿no? Que es, digo, si alguno trabaja, por ejemplo, en el Poder Legislativo, fíjense que la mayor parte de nuestras leyes sancionadas tienen, ¿no?, la parte donde después esto lo va a reglamentar el Poder Ejecutivo. Y cuando la reglamenta también aparecen, ¿no?, las discrecionalidades. Sí, profe, y otra cosa, que se deja más o menos libertad también al Ejecutivo para reglamentarlo, que también es relevante. Claro, sí. Que también es muy relevante de cara a, bueno, se aprueba esto y después cómo se reglamenta. Digo, ¿qué límites le pone el Poder Legislativo al Ejecutivo para esa reglamentación? Sí. Bueno, a veces esos tiros pueden salir por la culata. Ahora con hay una cosa que estaba en la ley de empleo público, no sé, hoy salió. Ya se había reglamentado y es la idea, bueno, de si el gobierno achica estaba en la ley de empleo público que hoy existe, que si una chica o un sector o un organismo puede llegar a decir, bueno, ¿qué pasa con esa persona de vincularla? No se había reglamentado, pero está reglamentando recién ahora, con alguna ley que ya está fue promulgada. Claro. Ya existe. Sí, pero como no se promulgó, no se había reglamentado. Claro. Y fíjate qué poderoso que puede ser de que ahora me favor, pero bueno, también puede ir para el otro lado. Sí, digo, tenemos más ejemplos y más años o décadas, ¿no?, de exceso de reglamentación que este buen ejemplo que encontraste hoy, Horacio. Otra frase de Hayek que va en el mismo sentido, pero que tiene que ver con esto, cómo se ha desvirtuado lo que es la ley. Fíjense que dice, en el pasado el término se usaba para describir una norma que podía ser la ley para todos y de las cuales las normas del common law constituían el ejemplo sobresaliente. Desde entonces hemos pasado a considerar como ley cualquier mandato emanado del Poder Legislativo, pero mientras el common law o cualquier derecho basado en el presente judicial solo puede estar integrado con normas generales, las nomos,
y no puede contener órdenes específicas, solamente una pequeña parte de lo que llamamos derecho legislado es ley en el sentido tradicional del término. Entonces, otra vez, nomos, tesis, la ley, bla, 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 y fin de la presentación. Todas estas citas ustedes las tienen en los diferentes textos. Fíjense que tienen un texto que dice Constanza, Hayek y el ideal democrático, que se publicó en RIM hace 2 años, que la mayor parte de las citas las saqué de ahí, de ese paper que había hecho, y que yo supuse que ustedes no iban a leer para el día de la fecha. Pero 2 cosas que quiero cerrar y rescatar porque nos sirven justamente con el enganche que tenemos que hacer con el texto de Bobbio, o mejor dicho, 3. La primera, limitación al poder. Vamos a seguir trabajando en las siguientes clases, no en la que viene, pero en las que vienen después, respecto de la separación de poderes y los controles. La segunda cuestión, ¿cómo limitar el poder? Gobierno bajo la ley. ¿Y qué significa la ley en última instancia? ¿Cómo no? El sentido de la ley, desde Basquiat a Hayek, nos destacan cómo el sentido de la ley o de lo que es ley se ha pervertido, justamente para darle a los gobernantes, a grupos o a quienes fueran, privilegios en desmedro de otros. Este mismo punto, les decía, se engancha con la persistencia de las oligarquías que nos habla el texto de Bobbio. La semana que viene le vamos a hacer ahora, ¿no? Sí, pero voy a empezar, antes de tercera ola, voy a cerrar con Bobbio, donde lo voy a dejar ahora, porque Bobbio y tercera ola se enganchan. Voy a borrar todo esto en 1 minuto, pero solo para usar esta parte del medio, porque ustedes me van a decir, van a ver, cuando lean a Bobbio me van a decir, Constanza, sí, Bobbio era comunista, sí, es un italiano de la Italia, es el subdesarrollo de Europa, y Bobbio era comunista en su juventud. Pero sin embargo, digo, Bobbio es como uno de nuestros, llamémoslo mainstream de ciencia política. Y cuando ustedes empiezan el texto de Bobbio, Bobbio dice que la democracia es un procedimiento, un conjunto de reglas. Después se mandan a la oligarquía y todo No, esto. después vienen las filosofías. Pero la definición de Bobbio, de procedimiento, conjunto de reglas, Bobbio va a decir algo muy importante. Para que este conjunto de reglas, este procedimiento tenga sentido y esto funcione, necesitamos libertades. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, etc. Libertades sin gender. Si yo saco las libertades, ¿sí? Si yo saco esto y dejo solamente el conjunto de reglas, me quedo con Cuba. ¿Sí? Tengo el procedimiento, sí, pero me falta todo esto. Y lo que Bobbio nos va a decir es que para que esto funcione, necesito Estado de Derecho. Porque sin Estado de Derecho, el Estado de Derecho es la condición, o digamos, lo que hace posible que sepamos que podemos expresarnos sin miedo a las represalias del gobierno, podemos votar sin miedo a las represalias del gobierno, para al final del día terminar eligiendo a los que queremos que lo gobiernen o a los que queremos que se vaya. Pero fíjense, son las 2 primeras páginas de Bobbio. Bobbio empieza diciendo toda una definición procedimental de la democracia, pero en el punto y aparte les va a decir condición para que esto funcione, ¿sí? Va a poner otra en el medio, que no se las voy a decir ahora, pero después les va a decir libertad, porque si no, este conjunto de reglas y procedimientos es, bueno, es como que ustedes le pregunten en su casa a su mamá, ¿qué preferís, a mamá o a papá? ¿No? Y si no eligen a mamá, mamá les corta las tarjetas de crédito. O no les da plata para salir el sábado a la noche, ¿no? Bueno, entonces ya saben. ¿Están eligiendo en libertad? No. Entonces, y lo otro que Bobbio pone prácticamente al final de la definición es esta interacción, esta condición necesaria para que este juego funcione. Porque si no, este juego es una pantomima. Sino que esto, bueno, es el ejemplo de Cuba, es Putin con su 80% de la población que lo votó. Sí. ¿Me siguen al punto al que voy? Sí. Esto es importante. Eso lo llama reglas preliminares, ¿no? Exactamente, las reglas preliminares. Sí, señor. Esto es importante porque a medida que nosotros avancemos, ¿se acuerdan en lo primero que les hice, esa línea de tiempo? ¿Sí? Nosotros vamos a ver la semana que viene que cuando
empezamos con los procesos de transición. Vamos a definir transición como un procedimiento para elegir gobernantes. Y al sacarle el componente que las elecciones sean libres, competitivas, que haya libertad de expresión, de opinión, etc., nos va a costar mucho ver cuando todo eso lo vamos perdiendo, como vamos perdiendo esto. ¿Sí? Y al final del día digo, puedo decir, tengo Venezuela, tengo Cuba, tengo Formosa. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Genial, perfecto. Sí. Es que dejo de compartir esta cosa que me vuelve loca. Ahí está, ahí los veo a todos. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene nos vamos a ver a las 7 puntualmente. En la primera parte de la clase voy a traer un politólogo invitado que es venezolano, porque quiero que hable justamente de las elecciones de Venezuela, que tienen que ver con lo nuestro. Y antes o después vamos a hablar de esto de Bobbio y de lo de la tercera ola de Huntington y etcétera. Pero de alguna manera no. De todas maneras, lo que está pasando en Venezuela, las elecciones de hace 15 días, va al corazón de lo que nosotros estamos discutiendo, va al corazón del texto de transiciones. Si se abre o no una transición en Venezuela, que es lo que se sigue discutiendo hoy, qué posibilidades hay de empezar a transitar hacia la democracia, así que seguramente mi invitado va a hacer una referencia también a estos textos y a las posibilidades de transición. Entonces hacemos Louis Robinson. Hacemos Louis Robinson. ¿Por qué fracasan los países? Eso. ¿No lo leíste? No, eso es para la clase que viene. Es para la clase que viene. No sé si vamos a llegar a ver eso, porque tenemos como muchas cosas y a mi invitado no lo tenía en mi cronograma original, pero como está y puede, lo quiero traer la semana que viene también para que el tema no pierda vigencia. ¿No? Yo creo que no va a perder vigencia, pero después de 15 días me doy cuenta de que empezamos como a perderle interés a lo que está pasando en Venezuela y yo no quiero que el interés decaiga. Entonces prefiero que venga ahora y que hablemos de eso ahora y después volvemos. Hacemos Louis Robinson, lo podéis leer también de vacaciones, Horacio. Es un... Sí, estamos, así que primero, o sea, lo de Venezuela nos sirve para cerrar Bobbio y transiciones. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? Espero que la semana que viene venga más gente y no estemos acá solos con Horacio y traigo caramelos, no sé. Les dan café en SEADE. Hay café, mal café de la máquina. El frío, profe, bueno, el frío. No, no hace frío, está lindo, está lindo. Está genial. Ay, no. Bueno, buenas noches para todos. Perdón, pregunta. Del libro de la tercera ola, ¿qué capítulo hay que leer? El primero. El primero, nada más. Perfecto. Sí. Que es cuando Huntington te dice cuáles son las olas, porque es la tercera, ¿no? Entonces te dice cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es cada una de las contraolas, y lo otro que tienen que ver de ahí es cómo define Huntington democracia. Perfecto, gracias. Hay un montón de cosas más, pero ¿qué me gustaría que se queden ustedes? Con las distintas olas, ¿sí? Porque vos fíjate que llega la tercera ola de democracia, y nuestra literatura termina con la tercera contraola, que es el texto de Lindbergh Lurban, que no sé cómo se pronuncian, hablando de la tercera contraola. Entonces, ubicar las olas, qué características tienen las distintas olas, y en todo caso, cómo define el propio autor democracia, que tienen en común estas diferentes definiciones que vamos viendo. ¿Sí? ¿Estamos? Santi, ¿ok? Perfecto, Constanza. Muchas gracias. Excelente. Si van a priorizar qué leen para la semana que viene, sí, yo empezaría por Bobbio, porque Bobbio de alguna manera es el texto que primero es muy fácil, segundo sigue siendo muy actual aunque tiene 40 años y a pesar de las tendencias rusonianas filocomunistas de Bobbio, y sobre todo rusonianas. Pero digo, de alguna manera nos permite ir viendo cómo toda nuestra literatura y nuestros temas se van enganchando. No es como el gran hilo conductor. ¿Se van a enojar leyéndolo? No. Yo no sabía que era comunista y lo venía leyendo y tenía como un sesgo así que no le encontraba la vuelta y ahí... Sí, el sesgo... Pero y se relacionan entre sí. Obvio, claro que se relacionan, pero yo te voy a decir, porque vos lo estás
leyendo. Porque, a ver, cuando yo llego a universidades donde no puedo dar Hayek, tengo que entrar con Estado de Derecho por obvio. Okay. ¿Entiendes? Y explicar por qué la importancia de las libertades para que todo lo demás funcione. Porque si no, mi discusión es siempre, ay, no, Constanza, pero en Cuba hay democracia. Y yo tengo que dar toda esta explicación para explicar algo que ustedes ya saben cuál es la conclusión, pero tiene todo un disclaimer, porque si yo digo la democracia liberal me prende en fuego como persona y digo corre riesgo físico mi integridad física. ¿Sí? No, pero es precisamente lo que destaca la ley de Bastiat. Claro, olvídate, Alejandra, olvídate, me queman en la hoguera. Y la otra cuestión es cómo, sí, fíjense el punto donde Hayek engancha con Bobbio en el mismo problema. Pero estoy pensando, profe, disculpe, Huntington no define explícitamente a la democracia, ¿o no? O sea, hace más referencia a las civilizaciones. Huntington define en el texto que yo les di democracia. Civilizaciones es choque de civilizaciones, que es otro texto. Y del orden, perfecto. Son otros textos. Está en el cronograma. Lo primero que te va a decir es qué es la democracia. Porque para hablar de olas de democracia te va a decir qué entiendo por democracia. Perfecto. O sea, este texto está en el cronograma, ¿no? Está en el cronograma, está en el drive. Perfecto. Tiene el libro completo y por eso creo, no me acuerdo si fue Santi o Horacio, pero fue Santi que preguntó cuánto leen de ese texto. También es un texto que tiene muchos años, pero que hay que volver sobre ese texto para entender los problemas que todavía arrastramos. Claro, perfecto. Bueno, espero que la semana que viene venga más gente, espero verlos acá. La semana que viene vengo con Ezequiel, así por lo menos Ezequiel me acompaña. Va a venir José Manuel, que es José Manuel Rodríguez, que nos va a hablar un rato de Venezuela y etcétera, de la transición, las elecciones y todo esto. Y vamos a meter todo eso adentro de el mismo tema y nos vamos a pasar la noche deprimiéndonos hablando de esto. Así que buenas noches y buena semana para todos. Igualmente, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Vamos, mi amor.